Bueno, compañeros, entonces, como habíamos quedado entonces en las sesiones pasadas y pues advirtiendo que no pudimos tener nuestra conexión en la barra pasada, pues por situaciones de privilegio a mí, vamos a abordar el tema de la audiencia de formulación de acusación. Entonces, lo primero que debemos precisar es qué es lo que implica el inicio de un proceso penal y cuál es la diferencia entre el concepto de actuación penal y el concepto de proceso penal. Y esto va a ser relevante para entender la dinámica propia de lo que es el proceso jurisdiccional. Entonces, uno podría decir fácilmente que el proceso penal o la estructura de la actuación penal se marca en 4 momentos procesales. Un momento de indagación, un momento de investigación, un momento de juzgamiento y un momento de ejecución y reparación, que podríamos tranquilamente decir que se trata de un escenario postprocesal. Esto porque ya se ha agotado el concepto de la pretensión. Todo lo que yo denomino actuación penal se da desde el conocimiento de la noticia criminal hasta la extinción de la acción penal y de la sanción penal y la rehabilitación. Todo esto podría ser comprendido en el escenario de lo que es la actuación penal, todo el despliegue del ejercicio del Estado en la persecución de una conducta punible. Pero no significa que todo lo que es el ejercicio de la actuación penal pueda equipararse con lo que es el proceso jurisdiccional. ¿Y por qué no puede equipararse con lo que es el proceso jurisdiccional? Por un sentido, por una situación elemental. Y es que tenemos que entender por escenario de proceso jurisdiccional el ejercicio de la pretensión punitiva. Miren que inclusive en la indagación, en la investigación, pues no encontramos el ejercicio de la pretensión punitiva. Cuando la fiscalía, por ejemplo, formula la imputación, le está comunicando a una persona por qué hechos lo va a investigar, permitiéndole eventualmente la posibilidad de aceptar los cargos. Pero también tiene la posibilidad, en el término que establece la ley, de 90 a 120 días, presentar un escrito de acusación, solicitar la preclusión o aplicar el criterio de oportunidad. Entonces va a ser importante en el desarrollo de nuestra exposición entender que la presentación del escrito de acusación y concretamente la formulación oral de la acusación va a marcar el inicio del proceso jurisdiccional. Eso bajo el entendido de que la acusación se constituye en un acto complejo. Entonces, ¿cuándo inicia el proceso penal? El proceso penal iniciará con la noticia criminal y la respuesta es no. No inicia con la noticia criminal porque ahí lo único que se tiene conocimiento es de la existencia de un comportamiento que eventualmente tiene las connotaciones de un delito, sin que ello implique necesariamente que va a existir un ejercicio de pretensión o que el Estado va a ejercer pretensión en contra de un ciudadano. Iniciará el proceso jurisdiccional con la imputación, o mejor, con la captura. Inclusive si uno mira el contenido del artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, esto lo puede llevar a equívocos, porque nos dice el artículo 126, la calidad de imputado se adquiere desde la captura o desde la formulación de la imputación. Y realmente que una persona esté capturada no significa ni que exista ya proceso jurisdiccional por un lado, ni mucho menos que haya sido imputado. Piensen simplemente en una situación elemental. A la persona la capturan en situación de flagrancia y posteriormente, después de legalizar el procedimiento de captura, en un caso de receptación, por ejemplo, el fiscal declina de la imputación. Entonces la persona no ha sido imputada. Inicia el proceso jurisdiccional con la imputación de cargos. Y esto ha sido uno de los principales debates que se ha dado en el ejercicio académico. ¿Será que el proceso penal inicia con la imputación de cargos? En los términos del artículo 286, la imputación de cargos es un acto de comunicación a través del cual la Fiscalía General de la Nación le informa a una persona que adquiere la calidad de indiciado o de imputado en audiencia que se celebra ante el juez de control de garantías. Ahora, la imputación como acto de comunicación tiene una cantidad de efectos procesales. Interrumpe el término de prescripción, activa formalmente el derecho de defensa, que materialmente se activa desde cualquier momento, permite conocer al procesado cuáles son los hechos por los cuales se va a investigar, marca el núcleo fáctico de lo que será la imputación, acusación y sentencia, le genera la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, genera entonces la posibilidad de que se apliquen medidas cautelares personales o reales, etc. Pero la imputación de cargos será entonces equivalente al proceso jurisdiccional. Podrá decirse que existe pretensión. La respuesta es no y ya vamos a ver por qué.
o con la erradicación del escrito de acusación. Y aquí entonces tendríamos que preguntarnos si acaso presentar una demanda implica que ya exista demandante y demandado. Entonces aquí la respuesta de dónde va a marcar. ¿Cuándo inicia un proceso penal? Para que nosotros tengamos un proceso penal o cuando menos un proceso jurisdiccional, tienen que concurrir por lo menos 4 factores. El primero, una persona que pretende. En el Estado colombiano, el ejercicio de la pretensión punitiva la tiene la Fiscalía General de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política, que le delega el ejercicio de la acción penal a la Fiscalía General de la Nación. Eventualmente, con la Ley 1826, en el marco del Acto Legislativo 6 del año 2011, se permite entonces que se delegue el ejercicio de la pretensión a el acusador privado. En segundo lugar, se requiere de una persona que resista la pretensión. En materia del proceso penal colombiano, pues el único legitimado para resistir la pretensión es el acusado. Ojo, no el imputado, el acusado. Y ya vamos a ver por qué. En tercer lugar, se requiere entonces un tercero imparcial e imparcial que tiene que tener 3 características. 1, tiene que tener jurisdicción. 2, tiene que tener competencia como medida de la jurisdicción. Y 3, tiene que ser un juez imparcial e imparcial. Entonces uno tendría que hacerse muchas preguntas. 1, en la noticia criminal, en la captura, en la imputación, ¿existe alguien que tenga una pretensión? ¿Existe alguna pretensión por parte de la Fiscalía? Y la respuesta es no. Si no existe quien pretenda, tampoco quien resista. 3, en la captura, en la imputación o en la radicación del escrito de acusación, ¿tenemos un juez con jurisdicción, competencia e imparcialidad? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el juez, en función de control de garantías, no tiene competencia para definir de fondo el objeto del litigio. De hecho, el juez de control de garantías solo emite autos. Y como solo emite autos, no emite sentencias, no puede finiquitar el proceso penal. Uno podría decir, venga, ¿y qué pasa entonces cuando el juez de control de garantías avala el principio de oportunidad y extingue el ejercicio de la acción penal? Ojo, el principio de oportunidad es una decisión que toma la Fiscalía que se somete a un control de legalidad por parte del juez de control de garantías, pero no genera la extinción de la acción penal única y exclusivamente la decisión del juez, sino el control que se le realiza. Entonces uno podría decir, listo, ni en la noticia criminal, ni en la captura, ni en la imputación de cargos tenemos quien pretenda, ni tenemos un juez tercero imparcial e imparcial, ni tenemos un ejercicio de pretensión. ¿Y cuándo nace a la vida jurídica el ejercicio de la pretensión? Nace a la vida jurídica el ejercicio de la pretensión en la audiencia de formulación de acusación. ¿Y por qué? Porque ahí sí tendremos, 1, quien pretenda, el fiscal; 2, quien resista al procesado; 3, el juez natural, que tiene jurisdicción, competencia e imparcialidad. Y de hecho, el primer escenario de la audiencia de acusación, los primeros momentos de la audiencia de acusación, son todos unos, o es todo un escenario dedicado precisamente a distinguir los aspectos de jurisdicción, competencia e imparcialidad. Y 4, hay pretensión. Y nos detenemos aquí un segundo en este concepto de la pretensión. ¿Qué implica entonces la pretensión en materia del proceso penal? A nivel general existen muchas pretensiones. Una pretensión liquidatoria, una pretensión ejecutiva, una pretensión de disolución. Pero el proceso penal es en esencia declarativo. Solo existe un tipo de proceso penal y es un proceso penal eminentemente declarativo. ¿Y qué es lo que se declara? La existencia de la responsabilidad penal. Caso contrario, se mantiene incólume la presunción de inocencia. Entonces lo digo yo mucho a los defensores y a las defensoras. Hombre, yo nunca voy a una audiencia de juicio oral a pedir que el juez decrete que o declare que mi representado es inocente. ¿Y por qué no le pido que lo declare inocente? Por una razón muy sencilla, y es que esa persona se presume inocente. Lo que hace el juez de conocimiento es mantener incólume esa presunción de inocencia. El proceso penal inicia entonces con la audiencia de formulación de acusación. He ahí la importancia de la audiencia de acusación. Y en esencia, la audiencia de acusación será una audiencia de saneamiento, fijación del proceso fijación del litigio y descubrimiento probatorio. Entonces para, digamos que ampliar en este concepto, ¿por qué en la imputación de cargos no inicia el proceso jurisdiccional? Porque no hay pretensión, es un acto de comunicación,
porque no hay juez natural, porque la imputación es un acto de comunicación reglado, implica pues que no significa que sea irrelevante ni que no tenga muchos efectos, pero no implica entonces el ejercicio de la acción penal. La pretensión en materia penal es eminentemente declarativa. La responsabilidad penal o la confirmación de la presunción de inocencia dentro del espectro de lo que significa el principio de culpabilidad. Dentro del universo del proceso penal, pues existen muchos procedimientos, el de adolescentes, el de penal militar, el de aforados, el abreviado, los de ley 600, los de ley 906, los de acusador privado, etcétera, pero todos son eminentemente declarativos. La acusación en materia del proceso penal es un acto complejo. ¿Y por qué es un acto complejo? Porque se requiere de la presentación del escrito de acusación más la verbalización en la audiencia de formulación de acusación. Esto claramente lo vamos a encontrar en el contenido del artículo 343 cuando nos dice, mire, cuando el juez cierra la audiencia, entonces lo que hace es incorporar las adiciones, correcciones o aclaraciones a la acusación leída. Y en ese sentido, entonces, la acusación es un acto complejo, escrito de acusación más audiencia de formulación de acusación. Entonces, algunas precisiones previas en lo que tiene que ver con el ejercicio de la pretensión punitiva y lo que tiene que ver con la acusación. Primero, cuando la Fiscalía, en los términos del artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, presenta un escrito de acusación, está abandonando el escenario de la investigación. Si uno mira el código, se va a encontrar libro segundo, indagación e investigación, título primero, órganos, título segundo, actos de indagación e investigación que no requieren control judicial previo, título tercero, actos que requieren control judicial previo, título cuarto, de pronto me estoy equivocando, mecanismos de identificación y de individualización. Pero uno se va al libro tercero y en el libro tercero empieza, artículo 336, nos dice, libro tercero, el juicio. La presentación del escrito de acusación implica el abandono del escenario de la investigación. Nos pone en el escenario del juzgamiento. ¿Cuál es el presupuesto para que pueda existir un juzgamiento? Uno, un requisito de procedibilidad, que es la presentación de un escrito, la formulación de la imputación. Entonces uno podría extraer una máxima, que es evidente y que ningún defensor o defensora pública pues va a decir, ay no, mejor dicho, me tomó por sorpresa, no sabía esto. Para que pueda existir acusación, pues tiene que existir previamente formulación de imputación. De hecho, en el procedimiento penal especial abreviado, pues para que exista audiencia concentrada, previamente tuvo que haberse dado el traslado del escrito de acusación. Y el escrito de acusación, pues es presupuesto procesal para el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación. Esto es bien interesante. La imputación de cargos, o mejor, con la presentación del escrito de acusación, aparece o se genera un cambio o un giro epistemológico dentro del proceso penal. Esto inclusive es a lo que Gadamer llama el círculo epistemológico de Gadamer. Si nosotros nos vamos al contenido del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, nos va a decir, mire, tiene que existir una inferencia razonable de autoría o participación para que se puedan desarrollar actos investigativos, como el allanamiento y registro, como la interceptación de comunicaciones, etc. Para formular imputación se requiere inferencia razonable de autoría o participación, pero para presentar acusación se requiere de probabilidad fundada acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. A esto es a lo que me refiero. Los círculos hermenéuticos de James Gadamer pues nos hablan de básicamente 5 escenarios de lo que es el conocimiento. Realmente él nos habla de 4 escenarios, pero acomodo, digamos que el escenario para que podamos tener esta discusión. Entonces Gadamer nos dice, tenemos un escenario de ausencia de conocimiento, que es la ignorancia. Y nosotros nos podríamos ir tranquilamente al contenido del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Cuando se tiene conocimiento de la noticia criminal, pues lo que se hace es adelantar los actos urgentes para salir de ese escenario de incertidumbre, para salir de esa zona de incertidumbre.
La función entonces de los actos de corroboración, de los actos urgentes, es establecer si existe un comportamiento delictivo y quién es el probable autor o partícipe de ese comportamiento delictivo. En otras palabras, salir del escenario de la ignorancia, salir de la zona de ignorancia en la que existe o en la que se encuentra el sujeto, porque finalmente no tiene conocimiento de qué sucedió. Viene un segundo escenario del conocimiento, que es lo que se ha denominado de alguna forma el conocimiento abductivo, el quizás, una posibilidad. Y ahí nos vamos a encontrar en todo el marco del artículo 220, del artículo 286 y de normas concordantes. Inclusive, la medida de aseguramiento también se marca en el contenido de la inferencia razonable de autoría o participación. ¿Y qué es esa inferencia razonable de autoría o participación? Muy a mi pesar, es un quizás, un puede ser. Es de alguna manera decirle al juez, mire, dentro de todas las posibilidades que nos permitirían explicar este comportamiento delictivo, esta es una de ellas. Existe la posibilidad de que este comportamiento haya sido desarrollado por esta persona. Es un escenario de conocimiento bastante vago, porque lo único que implica es posible que sea de esta manera. El tercer escenario de conocimiento es la probabilidad fundada. El artículo 336 nos dice, mire, el fiscal va a presentar escrito de acusación cuando de los elementos materiales probatorios de la evidencia física y la información legalmente obtenida se pueda afirmar con probabilidad de verdad que el hecho existió y que el sujeto imputado es autor o partícipe del comportamiento delictivo. Yo voy a mirar si aquí lo tengo. Sí. Entonces uno podría decir, mire, cuando la fiscalía formula imputación, lo hace con la inferencia razonable de autoría o participación. Cuando la fiscalía presenta el escrito de acusación, lo hace con probabilidad fundada de autoría o participación. ¿Qué pasa cuando el fiscal, a pesar de tener inferencia razonable de autoría o participación, le dice a un juez, pues mire, yo no tengo los elementos, yo no tengo la posibilidad de afirmar con probabilidad de verdad la existencia del delito y la participación del procesado? El fiscal nos dice, mire, yo le formulé imputación a esta persona porque tenía suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física para decir que esa persona era autor o partícipe del comportamiento, pero yo no puedo afirmar con probabilidad de verdad que la persona haya cometido el delito. Y si no puedo afirmar con probabilidad de verdad, pues en un juicio oral mucho menos voy a obtener un conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Este es el fundamento epistemológico de la solicitud de preclusión por la causal sexta, por la del 332, numeral sexto. Este es el fundamento para que se dé de esta manera. Que el fiscal pueda decir, yo tenía posibilidad de afirmar que este hecho había ocurrido y que no podía, y que el ciudadano era autor o partícipe del comportamiento, pero no puedo afirmar con probabilidad de verdad que así sea, por cuanto no tengo los suficientes elementos de prueba. El conocimiento más allá de toda duda, enseguida vamos a hacer un análisis somero de este tema, pues implica entonces que dentro de todas las posibilidades que existían, dentro de todas las hipótesis que fueron adelantadas dentro del juicio, pues no existió o no venció la de la defensa, o que finalmente pues la de la fiscalía fue corroborada. Se nos ha dicho siempre que la defensa no tiene la obligación de presentar prueba de descargo dentro del proceso penal y que no tiene la obligación de ninguna manera de aportar pruebas ni de probar absolutamente nada dentro del proceso. Eso es cierto. La defensa no tiene la obligación de presentar absolutamente ninguna corroboración acerca de la inocencia del procesado porque ésta se presume. Pero sí hay algo importante y es, en el juicio existe un duelo de hipótesis, la hipótesis de la fiscalía y la eventual hipótesis de la defensa. Si la defensa no tiene ninguna hipótesis defensiva, pues lo único que puede hacer es sembrar la duda razonable acerca de la hipótesis de la fiscalía. Si tampoco lo hace y la fiscalía logra acreditar su hipótesis, pues el juez no tendrá un camino diferente al de fallar en favor de la pretensión de la fiscalía. De ahí que sea tan importante que los abogados siempre tengamos por lo menos una hipótesis alternativa o una propuesta de juicio. ¿Y qué significa esa propuesta de juicio? Pues yo vine al juicio a decirle a usted algo, una teoría del caso o una presentación del caso donde yo tenga algo que decirle al juez. Juez, voy a desvirtuar los elementos de la fiscalía, voy a sembrar la duda razonable, la tesis de la fiscalía es débil, etcétera. Pero siempre tendremos que decirle algo a la Fiscalía General de la Nación
para efectos de que exista pues una hipótesis alternativa. Y la certeza racional, pues que se entiende como un estado en donde pues precisamente no existe duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Esto en términos del procedimiento penal nos diría, hombre, la indagación es un escenario de ignorancia, de duda, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido gramatical de la expresión. En la indagación, ¿en qué estado estamos? No sabemos qué pasó, tenemos dudas acerca de lo que sucedió. La investigación, que implica pues formulación de imputación o inferencia razonable de autoría o participación, pues nos dice, dentro del marco de las posibilidades, es posible que este ciudadano sea autor o participe del comportamiento. En el juzgamiento, es decir, a partir de la presentación del escrito de acusación, pues estamos en un escenario de probabilidad fundada. De alguna manera le estamos diciendo al juez, lo más probable es que esta persona sea autor o participe del comportamiento. Y la sentencia implica un conocimiento, más allá de toda duda, acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Ojo, conocimiento y convencimiento son dos cosas completamente diferentes, pero implica entonces la sentencia de condena un conocimiento más allá de toda duda. Esto siempre me ha generado a mí muchísima inquietud y lo comparto con ustedes. ¿Y qué implica entonces este aspecto, qué implica esto dentro de los estándares de conocimiento? Entonces, la ignorancia y la duda, la indagación se debería marcar con un 0 o un 20% de conocimiento. Cuando hablamos de inferencia razonable de autoría o participación, estaríamos hablando de que en términos de números, la probabilidad de que el procesado fuera autor o partícipe sería del 21 al 49%. Cuando el fiscal presenta la acusación es porque estamos en un conocimiento que supera el 50% y todo lo marco dentro de preguntas. Quiero hacer notar eso. Todo esto son preguntas. ¿Y será que una sentencia de condena implica que la probabilidad de responsabilidad sea de más del 90, o del 95, o del 98, o del 99? Y con mis estudiantes siempre planteo esta discusión. Mire, si yo voy donde un juez de familia y le digo, juez, aquí traigo una prueba de ADN que demuestra con probabilidad del 95% que este señor es el padre de este menor, por lo que usted debería declararlo padre del menor. Entonces me va a decir 95% y yo le voy a decir, sí señor juez, 95%. De cada 100 personas en una muestra poblacional más o menos homogénea, esta persona es el 95% probable que sea el autor o partícipe, que sea el padre de este menor. Y el juez me va a decir, doctor, muy poquito. Mire, para yo declarar que esta persona es padre, usted me tiene que presentar una prueba con un 99% de probabilidades. Es decir, que de cada 100 personas, solo una pueda ser el padre de ese menor dentro de una población homogénea. Y yo traspolo esto al campo del proceso penal. Y en materia de la responsabilidad penal, ¿cuál es el estándar de conocimiento para condenar? Ese conocimiento, más allá de toda duda, razonable. Eso que la Corte en algún momento, en la decisión 3006 del año 2015, radicado 33837, llamó el estándar del rasero de Ockham, la aplicación del principio de razón suficiente. ¿Qué se requiere para condenar en Colombia? Eso sería pues objeto de un debate diferente, del cual pues a propósito existe inmensidad de literatura, existen muchas posiciones y en Europa actualmente es una discusión en punto a cómo se debe entender ese estándar del conocimiento. Solo para decir pues que en Colombia no tenemos ningún tipo de desarrollo frente al particular y básicamente una sentencia de condena pues se basa en un convencimiento del juez que pues simplemente se basa en, o mejor, se justifica en argumentos más o menos racionales. Pero no existe ningún tipo de desarrollo en lo que implica un verdadero conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Bueno, ¿qué tiene el contenido del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal? El artículo 337 del Código de Procedimiento Penal básicamente nos dice qué debe contener la acusación y es muy similar a lo que sería el contenido de una demanda.
Y esto tiene unos contenidos que son de naturaleza sustancial y otros de naturaleza formal. ¿Qué significa esto aunque la norma no lo diga? Los sustanciales implican que, de no existir, pues no estaríamos en presencia de un escrito de acusación. Aquí me refiero entonces a los presupuestos procesales, por ejemplo, de la imputación de cargos y algunos de los requisitos que tiene el contenido del escrito de acusación, como en el numeral segundo, el concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Otro contenido es de naturaleza formal. Entonces, la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo el nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Esto implica el concepto de la congruencia fáctica. El procesado tiene que ser el mismo que fue objeto de imputación. El artículo 128 prohíbe entonces que se judicialice a quien no se encuentra plenamente identificado o individualizado. Presupuesto de esa correcta individualización es la audiencia de formulación de imputación. Tanto en la audiencia de formulación de imputación como en la audiencia de acusación, como en el escrito de acusación, debe existir como primer aspecto quién es la persona imputada. No podrá ser una persona diferente a la que existe o a la que se generó la imputación. 2. Una relación breve, clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Aquí me equivoqué con algo, perdón, voy a corregir. Y puse congruencia fáctica, pero realmente es congruencia personal. La persona objeto de imputación es la misma objeto de acusación y objeto de condena. En segundo lugar, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Aquí estamos hablando de la congruencia fáctica. Los hechos jurídicamente relevantes pues tienen que ser, al menos en su núcleo fáctico, los mismos de la imputación. Hasta aquí no nos cambia absolutamente nada entre la audiencia de imputación y la presentación del escrito de acusación. 3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o en su defecto el que designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública. ¿Qué pasa si en el escrito de acusación no se indica que exista o quién es el abogado? Esto es un requisito de naturaleza eminentemente formal. Simplemente se subsana incluyendo en el contenido del escrito de acusación quién será el abogado. 4. Una relación de los bienes y recursos afectados con fines de decomiso. Esto también es un requisito formal. Andrés, ¿por qué la ley establece que debe existir dentro del escrito de acusación una relación de los bienes y recursos afectados con fines de decomiso? Elemental. El juez en sentencia tendrá que pronunciarse frente al decomiso definitivo de los bienes o la devolución. Si al juez no le dicen qué bienes tienen la finalidad de decomiso, pues sencillamente no podrá pronunciarse en sentencia frente a los mismos. ¿Qué implica el concepto de los hechos jurídicamente relevantes? Esto pues se ha convertido casi que en una discusión que ya hemos dado en otras barras, pero pues es una línea de pensamiento de la Corte Suprema de Justicia que viene desde la sentencia 34022 del año 2011, inclusive un poco antes se habían generado algunas expresiones de lo que implica ese concepto de los hechos jurídicamente relevantes, que se convierte en una constante en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia 3168 del año 2017 o radicado 44599 y que básicamente ha dado pie a que se consolide una línea de pensamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia en lo que implica un concepto de hecho jurídicamente relevante. ¿Qué es un hecho jurídicamente relevante? Simplemente para reiterarlo. Un hecho jurídicamente relevante es un comportamiento humano, externo, individual, socialmente relevante, con trascendencia en lo penal, que implica entonces que debe existir una apreciación por parte del legislador. Un hecho es jurídicamente relevante para el derecho penal en cuanto se encuentra inmerso en un modelo de conducta normativa propia de un principio de culpabilidad en donde se le dice al sujeto existe un comportamiento prohibido o un comportamiento mandado. Que un hecho sea jurídicamente relevante para el derecho penal no puede de ninguna manera significar algo más que es un comportamiento, ya lo dijimos, humano, externo, socialmente relevante e individualmente considerado que tiene una connotación en una norma penal, en un tipo o tipos penales. No podríamos decir que existe un hecho jurídicamente relevante
sin que exista inmerso o sin que se encuentre inmerso en un modelo de conducta normativa. En estos días he estado en unas audiencias preliminares de otras cosas bastante extendidas y me he encontrado con una situación muy particular. El fiscal dice, y de entrada le digo, señor juez, yo no voy a confundir lo que son hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores y con medios de prueba. Y el 80% de su imputación ha sido decir, por ejemplo, y entonces entre Pedro y Juan se giraron los siguientes cheques. Eso es un hecho indicador. ¿Por qué? Porque girar cheques no implica de ninguna manera un hecho jurídicamente relevante, no está inmerso dentro de un modelo de conducta normativo. Que un hecho sea jurídicamente relevante significa, sin lugar a ninguna duda, que el legislador lo ha prohibido o lo ha ordenado. Ese hecho jurídicamente relevante, pues tiene que ser en su núcleo fáctico idéntico al de la imputación de cargos. En quinto lugar, la acusación tiene que tener un descubrimiento probatorio en un documento anexo en el cual debe contenerse. 1. Los hechos que no requieran prueba. Se ha entendido como hechos que no requieren prueba aquellos hechos notorios, aquellos hechos que se encuentran en escritos de pasada memoria, aquellas circunstancias que implican o que ya han sido absolutamente conocidas. Por lo tanto, entonces se deben decir cuáles son esos hechos que no requieren prueba. Tienen que existir allí consagrados, tiene que indicarse dónde se encuentran. De lo contrario, pues tendrá que ser objeto de acreditación. 2. La transcripción de las pruebas anticipadas que se vayan a aducir al juicio, siempre y cuando no pueda repetirse su práctica en el mismo. Entonces, recordemos que la prueba anticipada es aquella que por su naturaleza tiene que realizarse con anterioridad a la audiencia de juicio oral para evitar la pérdida, la alteración o la destrucción de la misma. Si se practicaron pruebas anticipadas antes de la presentación del escrito de acusación, pues tiene que transcribirse su contenido y que haga parte de ese descubrimiento anexo al, o de ese documento anexo al descubrimiento probatorio. La violencia intrafamiliar, con la reforma que fue incorporada por el legislador recientemente, creo que con la ley 1959 del año 2019, pues establece que en los eventos de violencia intrafamiliar, pues no se requiere la repetición de la prueba anticipada, salvo pues que no sea posible transcribirla o se haya perdido. En estos casos, pues no se requiere la repetición de la prueba anticipada. Tercero, nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicita en el juicio. Cuarto, documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse. Quinto, la indicación de los testigos o peritos de descargo. Sexto, los demás elementos favorables al acusado. Y octavo, séptimo, las declaraciones o deposiciones. Aquí simplemente pues hacer una precisión. El descubrimiento probatorio opera para las partes y entre las partes. ¿Qué significa lo anterior? Que ese descubrimiento probatorio no aplica ni para el juez, ni el juez debe tener esos elementos de prueba. Siempre existe una discusión cada vez menos popularizada en punto al artículo 250 de la Constitución, que dice: en el evento de presentar acusación, el fiscal suministrará por conducto del juez todos los elementos de prueba, incluyendo aquellos que resulten favorables al acusado. Entonces, se creyó en alguna oportunidad que cuando el fiscal presentaba el escrito de acusación tenía que entregar en el documento anexo todos los elementos de prueba, toda la evidencia en su poder. Y esto no opera de esa forma. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que el juez tuviera acceso a los elementos materiales probatorios que solo deben ser conocidos por las partes hasta la audiencia de juicio oral. El descubrimiento probatorio pues se basa de tiempo atrás, lo ha dicho la Corte a partir de la sentencia 25920 del año 2007, en los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, legalidad, defensa, lealtad, contradicción y objetividad. El descubrimiento probatorio pues es un bastión del debido proceso y veremos cómo en el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación pues existe un escenario para dicho descubrimiento probatorio. Nos dice igualmente la norma en el artículo 337 que la Fiscalía solamente va a entregar copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas con fines únicos de información. Sabemos más que bien que desde la sentencia C-209 del año 2007, pues el escrito de acusación en copia para la víctima no solo tiene como finalidad pues que ésta tenga la información de lo que
se está realizando por parte de la Fiscalía, sino que adicionalmente implica la posibilidad de que la víctima tenga una participación activa en el desarrollo de esa audiencia de formulación de acusación. De hecho, la víctima puede actuar sin la necesidad de un abogado que la represente en el desarrollo de esta audiencia. A partir de la audiencia preparatoria, pues sí se requerirá que la víctima sea acompañada con un abogado. ¿Cuál es el término que tiene la Fiscalía para presentar el escrito de acusación? Pues en los términos del artículo 175 de la Ley 906, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453, es un término de 90 a 120 días desde el día siguiente a la formulación de imputación. ¿Qué pasa si no sucede? El artículo 294, modificado hoy por el artículo 55 de la Ley 1453, nos dice: si el primer fiscal no presenta el escrito de acusación, pierde competencia, de lo cual deberá informar inmediatamente a su superior, quien designará un nuevo fiscal que tendrá un término adicional de 60 a 90 días para presentar el escrito de acusación. De lo contrario, pues dice la norma que el procesado va a quedar en libertad inmediata y la defensa y el Ministerio Público podrán solicitar la preclusión. Pues no voy a entrar muy de fondo frente a este tema, pero aquí hay dos precisiones. Uno, el procesado no queda en libertad inmediata, tiene que pedir la libertad ante el juez en función de control de garantías. Y entre otras cosas, la causal cuarta del artículo 317 nos dice: cuando han transcurrido 60 días sin que se haya radicado el escrito de acusación, sin que después de la formulación de imputación, es decir, ese término ya se encuentra más que vencido. Y dos, la posibilidad de pedir la preclusión pues debe ser interpretada de conformidad con el artículo 332, numeral séptimo, en armonía con la sentencia C-806 del año 2008. El mero paso del tiempo no es suficiente para que se predique la preclusión. Y la competencia, pues la competencia será designada por el nuevo fiscal. Término para realizar la audiencia. Pues realmente esto fue una discusión que se dio en la sentencia C-390 del año 2014, donde la Corte Constitucional le dijo al Congreso de la República: mire, en el evento en que usted no me diga cuál es el término entre la presentación del escrito de acusación y la audiencia de formulación de acusación, pues nosotros vamos a entender que la libertad por vencimiento de términos operará a partir de la presentación del escrito de acusación. ¿Qué hizo el legislador con la Ley 1453? Pues modificó el contenido que había dejado ya la Ley 1142 y nos dice: la libertad del procesado se da de acuerdo al artículo 317, numeral quinto, desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Pero más allá de eso, sí existe un término para la realización de la audiencia. Obviamente, esto no opera de esta forma, no me cree nadie, nadie le para bolas a mi teoría, pero es algo muy sencillo. El artículo 338 nos dice: usted juez de conocimiento tiene 3 días para citar fecha y hora de la audiencia de formulación de acusación una vez recibe el escrito de acusación. ¿Y en cuánto tiempo se tiene que realizar la audiencia de acusación? Pues el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal nos dice: en aquellos eventos en donde el legislador no haya establecido un término, el juez podrá otorgar un término judicial que nunca podrá ser superior a 5 días hábiles. Es decir, desde el recibo del escrito de acusación no podrían transcurrir más de 8 días hábiles sin que se diera la audiencia de acusación. 3 días para que el juez cite, 5 días más para que se desarrolle la audiencia. Todos sabemos que esto no funciona de esta forma en la práctica. Y todos sabemos qué sucedía antes de la reforma de la Ley 1453. Un fiscal presentaba el escrito de acusación por allá en noviembre y un juez nos fijaba la audiencia, digamos, noviembre del 2016, y el juez nos fijaba la audiencia de formulación de acusación para marzo del 2017. Entonces, cuando uno iba a pedir la libertad provisional por vencimiento de términos, le decían: no. Es que el término de la libertad es desde la audiencia de formulación de acusación. Quiere decir, pues, que este término era un término muerto. Yo, pues, presenté diferentes recursos, acciones de tutela, casi todos me dieron la razón, pero no faltó, pues,
el juez que dijera, no, este término comprendido entre noviembre de 2016 y marzo del año 2017 es un término que no se contabiliza para la libertad porque la norma nos dice audiencia de acusación. Eso motivó un articulito que escribí por allá en el año 2010-2011 que se llama Plazo razonable en una discusión constitucional. Fue publicado en una revista de Legis y bueno, pues posteriormente pues la sentencia C390 del año 2014 y la ley 1450 y la ley 1760 del año 2015 zanjó esta discusión felizmente. ¿Cuál es la finalidad de la presentación del escrito de acusación? ¿Qué es la finalidad del mismo? Pues uno, formalizar la pretensión punitiva. Esta será la primera vez en el desarrollo de lo que se ha dado de la actuación penal donde la Fiscalía General de la Nación dirá, juez, al terminar esto, yo tengo una pretensión de condena. Aquí se formaliza la pretensión, nace a la vida jurídica la pretensión. Digamos, por demás, que con los alegatos de clausura, pues se culmina o se genera el culmen de esa pretensión. Se formaliza la pretensión con la audiencia de acusación y se concretan los alegatos de conclusión. También garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, delimitar el marco fáctico y jurídico de la sentencia. Pues digamos que el marco jurídico, por el principio de congruencia, sabemos que es más o menos flexible y que permite que el juez condene por un delito diferente al de la acusación. ¿Qué controla el juez? Formalmente los requisitos del artículo 337 y al ser la acusación un acto de parte, pues no se somete a controversia, por cuanto la nulidad se predica desde los actos procesales y no de los actos de parte. Pero sí se ha dicho que excepcionalmente puede ejercer un control material a la acusación cuando no se encuentren dadas las condiciones, entre otras, de los hechos jurídicamente relevantes. Y, por ejemplo, en esta decisión 1289 del año 2021, pues cuando se presenten situaciones en las cuales se vislumbre digámoslo, un desvío hacia lo absurdo en el contenido de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces volvemos pues. ¿Qué es la audiencia de formulación de acusación? En la audiencia de formulación de acusación nos vamos a encontrar con que precisamente vamos a entender que se presentan todos y cada uno de los pasos para el ejercicio de la pretensión punitiva. Volveremos a esta diapositiva un poco o iremos caminando frente a ella. Escúcheme un segundito, por favor. Bueno. Entonces, la audiencia de formulación de acusación tramitada en el contenido del 339, pues básicamente tiene siete momentos. Tiene 7 momentos procesales. Esto no aparece así. No es que la norma nos diga esta audiencia se desarrollará conforme a estas 7 precisiones. Pero si hacemos un análisis del contenido del artículo 339, 343, 344 y 343, pues vamos a llegar a esa conclusión. Primer momento de la audiencia de formulación de acusación, la instalación. Para la instalación de la audiencia de formulación de acusación tiene que estar presente el juez, el fiscal y el acusado. Perdón, juez, fiscal y abogado defensor. El abogado defensor en garantía del derecho a la defensa material. Si el acusado está privado de la libertad, se tiene que garantizar su comparecencia, salvo que el procesado sea renuente a comparecer o manifieste su deseo de no asistir a la diligencia por cualquier razón que no tenga pues que no quiera aducirse.
Si el procesado no está privado de la libertad, basta con la comunicación de la diligencia, con la notificación, enterándose del desarrollo de la misma. Si no comparece, pues entonces no existirá la obligación de esperar. El Ministerio Público y la víctima tienen que ser debidamente citados y notificados al desarrollo de la diligencia. Si siendo notificados y comunicados no comparecen, su presencia no es obligatoria. Pero aquí hay que hacer una precisión muy importante. No significa entonces que el juez no tenga que controlar las razones por las cuales no comparece el Ministerio Público y víctima. Pues tiene que verificar que hayan sido debidamente citados. Si no fueron citados, pues no existía en ellos ninguna expectativa del desarrollo de una diligencia. Y si no existía la expectativa del desarrollo de una diligencia, pues naturalmente no tendrían la obligación de comparecer a la misma, por lo que no podrían entonces estar enterados del desarrollo de ella y pues no existiría la posibilidad de que hubiesen podido conocer la existencia de la discusión jurídica. Entonces, para la instalación se requiere obligatoriamente en cualquier evento juez, fiscal, defensor, acusado privado de la libertad salvo que sea renuente a comparecer, y es potestativa la presencia del Ministerio Público, de víctimas y de acusado no privado de la libertad, a quienes en todo caso les tiene que garantizar el conocimiento de la diligencia. 2. Al momento de la instalación de la audiencia de formulación de acusación, el juez indaga en las partes sobre el desarrollo o sobre su conocimiento previo del escrito de acusación. Al ya haber existido una formulación de imputación, pues todos los sujetos procesales saben con absoluta certeza que dentro del término de los 90 a los 120 días se tiene que presentar un escrito de acusación o solicitar preclusión. De ahí entonces que es muy normal que el abogado defensor comparezca al centro de servicios o al mismo juzgado cuando estábamos pues en presencialidad y le diga al juez, pues yo vengo por el traslado de un escrito de acusación y vengo pues requiriendo que se me entregue. El juez simplemente le hará entrega del escrito de acusación y se dará como notificado el tema. O pues si no ha existido ese previo trámite del traslado del escrito de acusación, se desarrollará en audiencia. El juez entonces correrá traslado del escrito de acusación. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal siempre será que en el desarrollo de esa diligencia de las partes, pues las partes previamente accedan al contenido del escrito de acusación. Si las partes acceden previamente al contenido del escrito de acusación, pues eso les permitirá entonces una dinámica y un control en el desarrollo de la diligencia, que facilite entonces el desarrollo de esa diligencia. De hecho, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido entonces que es altamente recomendable que las partes previamente conozcan el contenido del escrito de acusación. Pero más allá de esto, ¿qué significa que el juez ordene el traslado del escrito de acusación? Esto es un acto de notificación formal que integra la litis. Cuando el juez instala la audiencia, en el primer momento, cuando el juez instala la audiencia, dice, listo, entonces ya estamos los que debemos encontrarnos para que este acto sea legal, juez, fiscal, acusado y abogado defensor, salvo que el acusado no desee comparecer. 2. Partes conocen el contenido de la acusación. No lo conocemos. Les notifico formalmente el contenido de la demanda de acusación. Esa pelea que eternamente hemos tenido, es que no se dice demanda penal, se dice es denuncia. Sí, eso es verdad, se dice denuncia. Pero tampoco es para satanizar el concepto. ¿Por qué? Porque demanda implica pretensión. Cuando la fiscalía radica el escrito de acusación, está radicando una pretensión que tendrá que ser materializada en audiencia, pero cuando el juez nos dice, defensa, Ministerio Público, víctima, ¿tienen conocimiento del contenido del escrito de acusación? Sí, sí lo conocemos, previamente lo conocimos, su señoría, entonces fuimos notificados personalmente. O cuando vamos al despacho y nos hacemos al contenido del escrito de acusación, no, yo me enteré que aquí quiero radicar un escrito de acusación, me notifiqué por conducta concluyente. O cuando el juez realiza entonces el traslado de la acusación a la audiencia, es una notificación en estrados que me permite decir, listo, usted ya está enterado del contenido de la acusación. Tercer momento, saneamiento del proceso.
Bueno, aquí sobra decir algo importante. Al momento de la instalación, pues también se podrá reconocer la calidad de la víctima. Me había olvidado de ese pequeño detalle. Si la víctima se encuentra presente, el juez va a reconocer la calidad de la víctima. Víctima es quien ha sufrido un daño directo o indirecto como consecuencia de la conducta delictiva y tiene que presentar, pues, por lo menos una mínima carga argumentativa para su reconocimiento. Si el juez reconoce la calidad de víctima, esto se trata de una orden. Si el juez rechaza la calidad de víctima, se trata de un auto que es susceptible de los recursos de apelación. Pero en todo caso, tendrán que darse unas cuestiones anteriores. Por ejemplo, las del saneamiento del proceso. Entonces, cuando el juez instala la audiencia, pues dice, listo, estamos presentes, juez, fiscal, defensor, acusado, Ministerio Público y víctima, suponiendo que vinieron todos. Ya las partes conocen del contenido del escrito de acusación. Ahora, ¿qué pasa? Les manifiesto como juez a las partes que tengo jurisdicción, me considero competente por el factor territorial, funcional, objetivo o por materia. Y adicionalmente, no me encuentro inmerso en ninguna causal de impedimento. Convoco a la Fiscalía, a la Defensa, al Ministerio Público y a las víctimas, en su orden, a Fiscalía, Víctimas, Ministerio Público y Defensa, para que, si es del caso, impugnen mi competencia o me recusen. Ese debería ser el trámite. Que el juez diga, yo soy competente y no estoy impedido, le digo a las partes para que me recusen. ¿Qué están haciendo ahí? Saneando el proceso, verificando que este juez sí puede ser el juez natural. Segundo, fiscal, le voy a dar el uso de la palabra para que usted me indique si va a aclarar, adicionar o corregir el escrito de acusación. ¿Esto qué es? Fijar el litigio. El escrito de acusación por usted presentado se tendrá entonces como el contenido de la pretensión, o usted lo va a aclarar, corregir o adicionar. Aquí debemos clarificar que el fiscal puede adicionar elementos materiales probatorios, calificación jurídica, aclarar o corregir datos, nombres, inclusive podría aclarar un hecho, pero lo que no puede hacer es adicionar hechos, no puede generar aspectos que impliquen una modificación del núcleo fáctico de la imputación. Pueden consultar a propósito sentencia SP-2042 del año 2019, que nos dice qué es lo que puede ser aclarado, adicionado o corregido por el fiscal, sin perjuicio de que si se trata de hechos novedosos que favorecen al procesado, se puedan adicionar. Y en tercer lugar, se van a proponer nulidades. Esto pues es lo que tiene que ver con el saneamiento del proceso. El juez le pregunta a las partes, antes de esta audiencia, ¿ha existido alguna situación que deba ser analizada porque pueda invalidar lo actuado? Obviamente, las nulidades se revisan en lo que ha sucedido anteriormente, en las etapas de indagación y de investigación. Hay un error común y es creer que solo en la audiencia de acusación se pueden proponer nulidades. No, las nulidades que se proponen en la audiencia de acusación son las que han sucedido en etapas de indagación y de investigación. Indagación y de investigación. En la audiencia preparatoria, en la audiencia de juicio oral, en segunda instancia o en casación, se propondrán las nulidades que tengan que ver con el desarrollo posterior. De lo contrario, entonces, el artículo 139 que nos dice que el juez siempre tiene que dejar constancia del respeto de las garantías fundamentales y de que no ha existido ninguna situación que vulnere el debido proceso, pues no tendría razón de ser. Cuando ya la audiencia se instaló, cuando se notificó el contenido de la acusación, cuando se generó el saneamiento del proceso y cuando se fijó el litigio a través de claridades, correcciones o adiciones y no existen nulidades, pues viene el momento para que el fiscal formule oralmente la acusación. ¿Y qué pasa? Cuando el fiscal formula oralmente la acusación es donde aparece la pretensión punitiva. Entonces, ¿qué pasa? Para que exista un proceso jurisdiccional se requiere, para que exista un proceso jurisdiccional en su orden, tiene que existir, primero, un sujeto que pretende. Dos, un sujeto que resiste. Tres, una controversia ante un juez con jurisdicción, con competencia e imparcialidad. Y cuatro,
que exista una pretensión. Cuando el fiscal formula oralmente la acusación, nace a la vida jurídica la pretensión punitiva. Aquí, en este preciso momento, es donde inicia el juicio oral, perdón, donde inicia el proceso jurisdiccional. En este momento acaba de nacer la pretensión punitiva, antes no existía. De ahí que se equivoca la Corte Suprema de Justicia desde el punto de vista procesal al considerar que después de que el fiscal radica acusación, no puede solicitar la preclusión por las causales 2, 4, 5 y 6. Dice que ya solo puede solicitarlas por las causales 1 y 3. No, se equivoca porque que la acusación sea un acto complejo implica también que la pretensión punitiva solo nace a la vida jurídica cuando el fiscal formula la acusación. De ahí que el fiscal, en cualquier momento de la audiencia, antes de formular oralmente la acusación, pueda solicitar la preclusión o retirar el contenido de la acusación. Después de que se formula oralmente la acusación, pues entonces aparece la posibilidad, de acuerdo al artículo 341, el reconocimiento de la calidad de víctima, que como lo dijimos, pues puede operar inclusive al momento de la instalación de la audiencia. Ese es el correcto devenir del proceso. Viene entonces el desarrollo del descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio del cual pues hemos tenido oportunidad de hablarlo en otros eventos, en otros momentos, y posteriormente el cierre de la audiencia. Sobre el descubrimiento probatorio, pues la propuesta que hago es, de pronto cuando en la próxima barra abordemos la audiencia preparatoria, profundizar en él, aunque es un tema que creo que ya ha sido abordado en muchísimas oportunidades. Viene el cierre de la audiencia preparatoria, que de conformidad con el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal establece 3 situaciones que deben ser objeto de análisis. 1. Se incorporan las correcciones, adiciones o modificaciones a la acusación leída. Entonces, la acusación es un acto complejo. En segundo lugar, pues se suspende el procedimiento a prueba dentro del marco del principio de oportunidad, si así las partes lo permiten, lo solicitan. Se aprobarán los acuerdos de terminación anticipada del proceso que existan, o sea, eventualmente acuerdos y negociaciones, y se fijará fecha y hora para la audiencia preparatoria. Nos dice la norma que no en menos de 15 días ni en más de 30 días, pero debemos entender esos 30 días con la modificación del artículo 49 de la ley 1453 en no más de 45 días. Entonces, aquí, pues digamos que culmino el trámite formal de esa audiencia de formulación de acusación. Hay 2 temas que nos convocaría para analizarlos mucho más profundo, que es el de las nulidades, que ya hemos tenido oportunidad de analizarlo en otros escenarios, y también el descubrimiento probatorio, del cual pues